Estás cansado. Quizás ni siquiera sepas exactamente por qué, pero lo sientes. Sientes que siempre llevas un peso invisible encima. Como si fuera tu obligación mantener todo en equilibrio. Por favor, todos, evitemos los conflictos. Sea siempre amable, comprensivo y educado. Aprendiste desde muy temprano que ser una buena persona era lo correcto. Que al final gane el bien. Que si eres amable, los demás te corresponderán. Que basta con ser justo, honesto, humilde y el mundo lo reconocerá. Pero ¿qué pasaría si os dijera que todo esto es mentira? Una mentira cómoda enseñada para mantenerte bien educado, predecible y controlable. ¿Cuántas veces has permanecido en silencio para mantener la paz? ¿Cuántas veces te has borrado a ti mismo solo para no decepcionar a alguien? ¿Cuántas veces has permitido que alguien te falte el respeto, se aproveche de ti y aún así sonreíste y dijiste, ¿está todo bien? Te tragaste tus lágrimas, tu ira, tu orgullo en nombre de una supuesta virtud que solo hizo que te ignoraran. Escucha atentamente. El mundo no recompensa a los buenos. El mundo recompensa a los estratégicos. Si estás aquí es porque ya lo has sentido en tu piel. Te has sentido frustrado intentando ser el buen chico, la buena persona, el amigo comprensivo. Y ahora estás empezando a darte cuenta de que cuanto más intentas ser aceptado, menos respetado eres. Cuanto más cedes, más exigen. Cuanto más das, menos valoras. Y aquí es donde entra Machiavelli. Machiavelli no era el como muchos dicen. Quizás fue el primero en decir la verdad desnuda sobre cómo funciona el poder. Él entendió algo que la mayoría de la gente se niega a aceptar. Esa moral pura desvinculada de la realidad es una trampa. Que ser visto como bueno no es lo mismo que ser eficaz, justo o digno. En este video vamos a hablar sin filtros, sin máscaras, de por qué necesitas dejar de intentar ser una buena persona. Y no, eso no significa convertirse en alguien cruel o frío. Significa despertar. Despertar del sueño infantil de que el mundo es justo y que basta ser virtuoso para ser recompensado. Expondremos la verdad por incómoda que sea. Mientras intentes complacer a todos, estarás en sus manos, rehén de tu propia bondad. Y si ya estás cansado de ser utilizado, ignorado, descartado, tal vez sea tiempo de cambiar, de aprender de Machiavelli lo que nunca te enseñaron y tomar por fin el control de tu vida. ¿Listo? Entonces comencemos. ¿Aún crees que el mundo valora a las buenas personas? Mira a tu alrededor. ¿Quiénes son los más admirados? ¿Quiénes ocupan puestos de liderazgo? ¿Quién gana respeto, influencia, espacio? ¿Son ellos los más generosos, los más compasivos, los más justos, o son los más estratégicos, los más asertivos, los más difíciles de manipular? La verdad es brutal. El mundo no se rige por la bondad, sino por la utilidad. Machiavelli entendió esto hace siglos. No le escribió al príncipe para enseñarle a ser malicioso. Escribió para mostrar cómo se juega el juego. Y una de las lecciones más amargas que nos da es esta. Ser bueno no es suficiente en muchos casos, ser bueno es la forma más rápida de ser descartado. Puedes pasar tu vida siendo leal, amable y comprensivo. Puedes dar lo mejor de ti, ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Pero el día que ya no seas útil, serás olvidado, reemplazado, silenciado, y lo peor, sin una pizca de culpa del otro lado. Porque el mundo no mide tu valor por tu moralidad. Se mide por lo que entregas, por la influencia que tienes, por el impacto que causas. ¿Has notado que los buenos chicos siempre están persiguiendo, siempre justificándose, explicándose, tratando de demostrar que son merecedores? Mientras tanto, aquellos que ponen límites, que dicen no, que se presentan con claridad, son respetados. Ellos tienen voz. Tienen espacio. ¿Y por qué? Porque la bondad ciega es vista como debilidad. Porque quien nunca enfrenta, nunca amenaza y quien no amenaza, no es tomado en serio. Se les ve como un recurso, no como una presencia, como una herramienta, no como un individuo. Puedes matarte intentando agradar, pero si no representas poder ni consecuencia, nadie dudará en usarte. Es duro, lo sé, pero es la realidad.
Machiavelli dijo que un líder no debe buscar ser amado sino ser temido si se ve obligado a elegir entre los dos. ¿Y qué quiso decir con eso? Ese verdadero respeto surge de la percepción de que eres alguien con el poder de actuar. Que no te pueden pisotear sin que haya reacción. Que no eres una pieza reemplazable en el juego de otra persona. Y esto se aplica a ti también. Si continúas viviendo para ser agradable, continuarás siendo visto como alguien fácil de descartar. No porque seas mala persona, sino porque el mundo no recompensa a quien se desvanece. Es hora de entender de dónde viene este deseo malsano de ser aceptado todo el tiempo. Porque detrás de tu bondad hay algo más profundo. Algo que puede haber estado saboteándote durante años. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar. Ahora, en la siguiente parte, nos sumergiremos en las raíces psicológicas de quienes viven tratando de complacer y descubriremos por qué muchas veces ser amable es solo una forma disfrazada de miedo. Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón de suscripción y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. No naciste queriendo complacer a todos. Eso te lo enseñaron y peor aún te lo condicionaron. Desde la infancia aprendiste que ser aceptado tenía un precio. Renunciar a partes de ti mismo. Sonrisas forzadas, deseos tragados, opiniones silenciadas, todo en nombre de la aprobación. Desde no hagas eso, es feo. Para ser amable no respondas a lo educado que eres. Y así, poco a poco, te fuiste moldeando para encajar en lo que los demás esperaban. Pero lo que nadie te dijo es que complacer todo el tiempo es una trampa emocional. Una prisión psicológica construida con elogios envenenados y castigos disfrazados de educación. Aprendiste que si complacías a los demás, serías amado, y que si mostrabas enojo, establecías límites o eras egoísta, serías rechazado. Así que hiciste lo que cualquier mente haría para sobrevivir. Te adaptaste. El problema es que esta adaptación se convirtió en sumisión. Hoy ya no sabes decir no sin sentirte culpable. Te sientes responsable del bienestar de los demás incluso si eso te destruye por dentro. Te frustras pero lo guardas para ti. Te decepcionas pero perdonas demasiado rápido. Te agotas intentando mantener una imagen que los demás esperan. No porque sea tu esencia, sino porque es lo que aprendiste que te dio seguridad. Pero he aquí una dosis de realidad. Esto no es bondad. Esto es miedo. Miedo a ser rechazado. Miedo a no ser amado. Miedo a ser visto como una mala persona. Miedo a ser quien realmente eres, con deseos, con ira, con límites, con voz. Y ese miedo te ha convertido en alguien que se sabotea a sí mismo, alguien que se esconde detrás de un comportamiento socialmente aceptado pero emocionalmente destructivo. Y lo más trágico es que ni siquiera te das cuenta de que estás haciendo esto. Lo llamas empatía, pero es miedo a la confrontación. Lo llamas comprensión, pero es miedo al abandono. Lo llamas amabilidad, pero es miedo a no ser suficiente. Tu amabilidad es en realidad una máscara, una estrategia inconsciente para evitar el dolor del rechazo. Pero esta máscara tiene un costo muy alto. Sofoca tu autenticidad, tu poder y tu dignidad. Y si no te quitas esta mascarilla, se te pegará a la piel. Se convertirá en tu identidad. Y un día te mirarás al espejo y ya no sabrás quién eres realmente. Pero hay un camino de regreso. Y para encontrarlo, necesitamos aprender de alguien que entendió el poder de la imagen, la percepción y la estrategia como nadie más. Machiavelli. En la siguiente parte iremos directo al grano. Lo que el príncipe puede enseñarnos sobre cómo dejar de ser rehenes de nuestra necesidad de parecer buenos y empezar a ser respetados por quienes realmente somos. Si estás intentando vivir como una buena persona esperando que los demás reconozcan tu moralidad, tu ética y tu integridad, detente ahora. Machiavelli advirtió hace más de 500 años, este camino es hermoso, pero peligroso. En el mundo real, no son los buenos los que ganan, sino los eficaces. Y la eficacia en el juego de la vida requiere estrategia. Es necesario comprender que las personas no actúan motivadas por tu bondad. Actúan impulsados por el interés, el miedo y el poder. En El Príncipe, Machiavelli escribe, todos ven lo que aparenta ser,
pero pocos sienten lo que realmente eres. Esta frase es un puñetazo. Desenmascara la ilusión de que ser verdadero, puro y auténtico es suficiente para ganar respeto. La realidad es dura. La gente no ve tu intención. Reaccionan a tu apariencia, a tu imagen, a tu impacto. Puede que seas la persona más justa del mundo, pero si pareces débil, te tratarán como débil. Puedes tener el corazón más generoso, pero si no inspiras respeto, serás ignorado. Y por eso el príncipe, y aquí el príncipe eres tú. Quien quiera tomar el control de su propia vida no puede ser ingenuo. Debe parecer virtuoso cuando sea conveniente y ser estratégico cuando sea necesario. Machiavelli dice que el príncipe debe saber utilizar bien la naturaleza del animal. Hay que ser un zorro para reconocer las trampas y un león para aterrorizar a los lobos. Esta es una metáfora brutalmente verdadera. El zorro es astuto, ve peligros ocultos, sabe moverse en silencio. El león, en cambio, impone miedo, fuerza, presencia. Machiavelli no dice que haya que ser solo uno o el otro. Él dice ser ambos. Sé lo suficientemente sabio para percibir quién lo está manipulando y lo suficientemente fuerte para hacer que los demás lo piensen dos veces antes de intentarlo. ¿Quieres ser respetado? Entendamos entonces que la virtud que recomienda Machiavelli no es la que predican los moralistas. Es virtud, una mezcla de coraje, inteligencia, audacia y autocontrol. Es actuar con frialdad cuando sea necesario. Es saber que a veces parecer cruel es la única manera de mantener el orden. No por malicia sino por sabiduría. Aquí hay otra cita suya. Un hombre que quiere actuar en todas las circunstancias como un buen hombre está condenado a la ruina entre tantos que no son buenos. Y tú lo sabes, tú has sido ese hombre. Has intentado ser bueno en cada situación. ¿Y qué ganaste? Abuso, silencio, injusticia. La gente no juega limpio. Y si seguís jugando como si lo hicieran, siempre perderéis. Esto no significa abandonar tus valores. Significa dejar de usarlos como grilletes. Significa empezar a actuar con poder. Pensar en cómo tu bondad es percibida y utilizada por los demás. Machiavelli no era cínico. Él era realista. Dio la humanidad sin romanticismo, sin velos. Y escribió El Príncipe como un manual para sobrevivir en un mundo donde la apariencia es poder y la debilidad disfrazada de virtud es una sentencia de muerte. Pero quizás ahora te estarás preguntando, ¿hay alguna manera de equilibrar esto? ¿Cómo puedo dejar de ser ingenuo sin convertirme en una persona fría y malvada? En la siguiente parte romperemos con la falsa idea de que solo tienes dos opciones. Ser amable o ser cruel. Hay un camino medio y comienza con la fuerza de dejar de engañarte a ti mismo. Hay una confusión fatal que destruye la vida de muchas personas. La idea de que para ser bueno uno debe ser sumiso. Que para ser buena persona es necesario aceptar todo en silencio, perdonar todo sin cuestionar y vivir tragándose lo que molesta para mantener la paz. Esto no es bondad. Esto es ingenuidad. Es cobardía disfrazada de virtud. Y si no entiendes esta diferencia, continuarás siendo el felpudo emocional del mundo. La verdadera bondad no requiere que te anules a ti mismo. Requiere conciencia, claridad y elección. Ser bueno no significa ser un tonto alegre que siempre está disponible, siempre sonriendo, siempre sacrificándose por aquellos que no moverían un dedo por ti. Esto es autoabandono. Es una dependencia emocional disfrazada de moralidad. La ingenuidad cree que la gente te tratará con el mismo corazón que tú tienes. La ingenuidad cree que el mundo es justo y que si eres íntegro los demás lo reconocerán. La ingenuidad espera gratitud, reciprocidad, consideración. Y vive frustrado. Vive decepcionada porque proyecta sobre los demás una nobleza que no existe. La verdadera bondad es diferente. Es firme. Sabe decir no. Sabe cómo alejarse. Entiende que no todos merecen lo mejor de sí y que dar lo mejor de sí a quienes no tienen nada que ofrecer a cambio es desperdicio, no generosidad. Puede ser una persona justa, compasiva e íntegra y aún así ser temido. Ser respetado. Ser alguien que manda presencia, que sabe lo que tolera y lo que no acepta.
Machiavelli, aunque parezca cruel a los ojos modernos, no odiaba la virtud. Odiaba la ingenuidad. Sabía que en un mundo lleno de depredadores, la bondad sin fuerza es solo carne fresca en medio de la jungla. La pregunta que debes hacerte ahora es, ¿tu amabilidad te está protegiendo o te está exponiendo? ¿Te está fortaleciendo o te está destruyendo? Porque si tu idea de ser bueno implica vivir tragándote injusticias, aceptando migajas y culpándote por sentir ira, entonces no estás siendo bueno. Estás siendo dominado. Y hay un antídoto para esto. Hay un punto de equilibrio donde no tienes que renunciar a tu esencia pero tampoco tienes que arrodillarte ante nadie. Un lugar donde puedes actuar con valentía, claridad e inteligencia emocional. En la siguiente parte exploraremos este camino. Hablaremos de cómo dejar de ser amable sin convertirte en un sinvergüenza y finalmente tomar el control de tu vida sin traicionarte. Si deseas recuperar tu autoestima, aquí es donde comienza la transformación. Muchas personas que se dan cuenta de su propia sumisión caen en un peligroso error. Creen que necesitan volverse fríos, insensibles, casi crueles para dejar de ser amables. Este es el famoso efecto rebote. Después de años de ser explotado, crees que la única salida es convertirte en lo contrario, alguien duro, indiferente, calculador. Pero esto es otra trampa. Porque cuando abandonas tu esencia, no te estás fortaleciendo. Te estás protegiendo a través de la negación. Y eso no es libertad. Es un trauma disfrazado de poder. La verdadera liberación ocurre cuando aprendes a ser completo. Cuando dejas de actuar por los demás y empiezas a actuar por ti mismo. No se trata de ser bueno o malo. Se trata de ser real. Sobre mirarte al espejo y saber que puedes ser amable, pero nunca más serás pasivo. Que podrás ser compasivo, pero nunca más serás permisivo. Que podrás extender la mano, pero ya no rogarás que te vean. Entonces, ¿cómo dejar de ser amable sin traicionar quién eres? Primero comprenda que su voz importa. Has sido condicionado a pensar que quejarse, establecer límites o estar en desacuerdo es egoísta. Pero eso es mentira. El egoísmo es esperar que vivas en silencio mientras otros hablan por ti. Hablar, tomar una posición, decir que no acepto esto. Eso es dignidad. Es respeto por uno mismo. En segundo lugar, practica decir no. Decir no es uno de los actos más liberadores que existen. Y no tiene por qué ser agresivo. No hace falta gritarlo. Un no calmado, firme e innegociable tiene más poder que 1000 justificaciones. Porque comunica lo esencial, tienes límites y a quien tiene límites se le respeta. Los que no lo hacen son explotados. En tercer lugar, observa a quien le molesta tu cambio. Esta gente es el termómetro. Si empiezas a imponerte y alguien dice que eres diferente, que eres raro, que eres egoísta, es porque tu sumisión le fue útil. Cuando cambias, rompes el pacto invisible que les permitió utilizarte. Y eso es incómodo. Pero no te dejes engañar. Esto es una señal de progreso. En cuarto lugar, deja de intentar ser comprendido por todo el mundo. No todo el mundo entenderá tu transformación y eso está bien. No le debes lealtad a la imagen que crearon de ti. Tu lealtad debe ser hacia tu verdad, hacia tu paz, hacia tu salud emocional. En quinto lugar, sustituya el deseo de ser aceptado por un compromiso con la autenticidad. Cuando actúas con autenticidad, incluso puedes desagradar a algunos, pero atraes el respeto de aquellos que realmente importan. Y más que eso, empiezas a respetarte a ti mismo. Y ese es el tipo de respeto que nadie nos puede quitar. Machiavelli no escribió para enseñarte a ser cruel. Él escribió para enseñarnos a dejar de ser ingenuos. Y la mayor ingenuidad es creer que ser amable es suficiente para ser respetado en este mundo. No lo es. Hay que tener coraje para abandonar el papel de complaciente. Se necesita fuerza para ser quien eres sin pedir permiso. Pero este viaje aún no ha terminado. Porque ahora llega el momento decisivo. La elección entre seguir saboteándote o tomar finalmente las riendas de tu vida. En la última parte, concluiremos con un llamado directo,
brutal y necesario para que entiendas que tu obsesión por ser bueno puede estar costándote todo y que ha llegado el momento de decidir. ¿Quieres ser amado o quieres ser libre? Es hora de ser brutalmente honesto contigo. ¿Hasta cuándo vas a seguir fingiendo ser el buen chico? ¿Hasta cuándo sacrificarás tu energía, tu voz, tu dignidad, solo para mantener una imagen que ni siquiera es tuya, pero que otros esperan de ti? ¿Crees que esto es virtud? ¿Eso es nobleza? Esto es una prisión psicológica, una prisión emocional, una celda decorada con falsos elogios donde te aplauden por ser inofensivo, por ser predecible, por no ser una amenaza. Pero os voy a decir algo que quizá nadie haya tenido el valor de decir antes. Nadie te va a liberar de esto. Nadie va a venir, a agradecerte todos los sacrificios, darte el respeto que mereces y decirte ahora puedes descansar. Eso no va a suceder porque mientras estés dispuesto a ser utilizado, siempre habrá alguien dispuesto a utilizarte. Esto no es malicia. Es la realidad y la realidad no se doblega ante las buenas intenciones. Puedes seguir siendo ese ideal de buena persona que la sociedad te ha impuesto. Tranquila, paciente, comprensiva, siempre disponible, siempre diciendo que sí. Pero prepárese para un futuro de frustración, resentimiento e invisibilidad. O puedes despertar. Puedes decidir aquí y ahora que tu bondad ya no será un collar alrededor de tu cuello. Que actuarás con intención, con presencia, con firmeza. Que tú elegirás cuándo ser generoso. ¿Y a quién? Que ya no darás lo que no recibes. Que ya no vivirás buscando la aprobación de los demás como un perro que mendiga cariño. La verdad es simple. El mundo respeta a quienes se respetan a sí mismos. Y solo serás libre cuando dejes de pedir permiso para existir. Entonces te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que dijiste no sin sentirte culpable? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a ti mismo en primer lugar? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti mismo sin pensar en cómo reaccionarían los demás? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber el momento en el que te diste cuenta que ser amable te estaba destruyendo. Esta conversación debe continuar porque hay muchas personas viviendo la misma prisión y tú podrías ser la chispa que despierte a alguien. Y si este video te hizo repensar tu forma de vivir, de actuar y de verte a ti mismo, entonces necesitas ver el siguiente. Créeme, es importante. El viaje apenas comienza.